les llegue a su corazón, la puedan tomar, la puedan escribir, la puedan atesorar en su corazón y aplicarla en medio de este tiempo en que estamos viviendo. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar el tema de la oración, así que estemos todos muy pendientes allí y vamos a leer el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1 al versículo 13. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la oración. Una de las cosas que el Señor le dice a los discípulos y le enseña acerca de lo que es el poder de la oración o la importancia de la oración. Cuando ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, es porque lo vieron orando. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Una de las cosas que tenemos que entender es esto, que ellos vieron a Jesús orando y le dijo: enséñanos a orar como usted lo hace. Y eso es lo que todos debemos hacer. Si el Señor oraba, cuanto más nosotros. ¿Qué es la oración? La oración es algo, en términos sencillos, ¿puede leerlo? Es el medio el medio por donde nosotros nos comunicamos con Dios, por medio del cual le podemos pedir a Él, podemos adorarlo y podemos también escucharlo a Él. O sea, el Señor dejó la oración como ese medio donde nosotros podemos tener una relación, una comunicación con Él diariamente, continuamente. Note lo que el Señor, la oración en esos términos es muy práctica. Es hablar con Dios, es comunicarnos con Él, como hablar con una persona. Así se ora a Dios. No necesitas verlo, necesitas creer que Él está ahí. Por eso la oración es un medio para comunicarnos con Dios. Y Jesús, que era Hijo de Dios, que había venido a la tierra, si Él oraba, cuánto más nosotros. Y cuando estaba orando, los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y esto es lo que todos debemos aprender. Enséñanos a orar. Nosotros debemos saber que la oración es algo que se aprende y que se enseña por conocimiento y por experiencia. Tú tienes que saber lo que es la oración, pero también tienes que practicar eso que sabes que es la oración. La oración se aprende, la oración se enseña y la oración debe ser practicada. La aprendemos por conocimiento. Hoy sabes qué es la oración, pero también la aprendemos por experiencia. Hay que orar a Dios. Y qué maravilloso es que
que el Señor nos dejó una oración. Él está en el cielo, pero la oración nos acerca a Él, pastora. Nos acerca a que estemos allí con Él en comunión. Y por eso ahí donde usted está, lo primero que tiene que tomar nota es que la oración es un medio para comunicarnos con Dios. Y que la oración se aprende a orar, se enseña a orar, pero también hay que practicar la oración. Todos tenemos que orar. Y en este tiempo, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros? ¿Verdad que sí? Es importante ver que Jesús oraba y los discípulos veían que él oraba. Y otra cosa, cielo, ellos sabían que él oraba y que las cosas que él pedía se le daban. Porque yo decía que ellos habían aprendido también a orar con Juan, pero que ahora querían aprender a orar como oraba Jesús, porque ellos veían que Jesús tenía resultados. Cuando él oraba, daba resultados. Qué bueno es cuando uno aprende a orar, porque no está solamente en orar, sino que tus oraciones den resultados, que tus oraciones sean eficaces. Por eso ellos, aunque ya sabían orar, porque algunos ya eran discípulos de Juan, ¿verdad? Y ya Juan lo había enseñado a orar. Ellos quisieron también aprender a orar como Jesús, porque ellos veían que Jesús oraba y las cosas se daban inmediatamente. Entonces también es importante, como decías tú, aprender a orar, enseñar a orar, ¿verdad? Pero aprender a hacerlo bien. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener resultados en nuestras oraciones. Una de las preguntas que podríamos hacernos todos los que nos ven a través de Maná TV, de las redes sociales, es arrodillarse a orar sin ver físicamente, humanamente, que hay alguien allí. Es algo que llama la atención, como arrodillarse en la cama o en una mesa, en una silla, o simplemente en la sala y orar donde no hay nadie. Pero es que la oración afirma la existencia de un Dios. La oración, cuando usted ora, está afirmando que hay un Dios que existe y que lo va a escuchar. Por eso, cuando todo un pueblo ora, toda una nación ora, está afirmando la existencia de un Dios todopoderoso. Por eso queremos decirle a usted que entre más oremos, más afirmamos que Dios existe. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios, mire lo que dice la Escritura, el que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Me explico? Y uno se acerca es por medio de la oración. No es distancia física, es un acercamiento al ámbito espiritual donde creemos que Dios nos va a escuchar. En la casa, en la sala, en la cocina. Cuando nosotros oramos, afirmamos la existencia de Dios, y la Biblia dice que el que se acerca a Dios, miren lo que dice la Escritura, el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. El que se acerca, y la palabra acercar allí se utiliza por medio de la oración. Nos acercamos a Dios cuando oramos. Porque es una relación, es una conversación. El asunto aquí es que hace como nosotros no vemos a Dios físicamente, nosotros como que, pero Dios nos enseñó a nosotros que a través de la oración podemos acercarnos a Él aunque no lo veamos. Y es importante que aprendamos esto. Yo revisaba lo que dice la Escritura y los apóstoles estaban muy interesados en aprender a orar. Qué importante es que todos estemos interesados en aprender a orar. Necesitamos aprender, porque la oración es un lenguaje. La oración es un lenguaje. La oración es una necesidad. La oración es una arma poderosa. La oración es una bendición, porque si tú aprendes a orar y amas orar, tú vas a tener esa relación con Dios continua, diaria, en todo tiempo. Tú vas a poder estar delante de Dios y expresarle lo que tú sientes. Él va a poder hablarte a ti también. Tú vas a poder agradecerle a Él. Así que la oración es una gran necesidad. Ellos vieron a Jesús orar y sintieron la necesidad. Ahora, el versículo siguiente dice que Jesús les dijo: cuando oren, háganlo así. Y fue cuando Él dio la oración del Padre Nuestro. No sé qué podríamos compartir del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una forma que Dios estableció para dar gracias por todo e incluir muchas cosas como Padre Nuestro. Esa primera expresión en la oración es un reconocimiento de que hay un Dios arriba, pero que tiene una faceta que se llama Padre. Mire que el Señor dijo: cuando oren, oren así:
Padre nuestro. Si Jesús se dirigió al Padre en esa forma, en la faceta de Padre, Padre nuestro es la forma como se comienza esta oración que el Señor dejó, y lo hace reconociendo que hay un Padre en los cielos. Yo también pienso que también es porque hay una confianza, ¿verdad? A veces nosotros nos acercamos a Dios como Dios, como ese Dios grande, supremo. Pero cuando Él dijo Padre Nuestro era, acércate como tú te acercas a tu papá. No haya tanto protocolo, sino haya confianza, haya esa relación de padre a hijo. A veces nosotros hacemos de la oración como que un misticismo, hacemos de la oración, cambiamos el tono de la voz. No, usted puede acercarse a Dios con familiaridad, con relación, como que Él es tu papá. Por eso Él decía, acérquese a Dios como un padre. Y como un padre acérquese, así como el hijo se acerca al papá y le dice, mira papá, quiero hablar contigo, papá, aquello. Entonces es importante que entendamos que esa era también la otra parte que quería el Señor enseñarnos a nosotros, acercarnos a Dios con confianza. El Padre Nuestro también es una forma de extender la oración. No es una forma, Padre Nuestro que están en los cielos, como normalmente nos han enseñado. Claro que uno lo puede leer, pero no puede repetirlo varias veces, porque el orar no es repetir algo, es hablar con Dios. El Señor, cuando dejó el Padre Nuestro, no era para repetir el Padre Nuestro varias veces, era para darnos una forma de cómo, un modelo de cómo nosotros orar a Dios. Y entonces orar no es repetir el Padre Nuestro ni repetir algo, es hablar con Dios, y dejó un modelo de cómo hacerlo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, es como una fórmula, por decirlo así. Es como una fórmula, es como que, ¿qué debes hacer tú primero? Acercarte al Padre, exaltarlo, adorarlo. Esa es la primera parte del Padre Nuestro. Cuando tú te acercas a Dios, bueno, primeramente como padre, esa relación de padre a hijo, y también es tomar esa parte donde tú lo adoras, donde tú le das gracias, donde tú lo exaltas a Él. Esa es la primera parte que Él nos enseñó. Cuando te acerques a Dios, primero haz esto, ¿verdad? Eso es un modelo de oración. El Padre Nuestro no es una oración en sí, es un modelo. Él enseñó la forma, porque Él está enseñando. Como el Señor está enseñando, está en la faceta de maestro. Ellos le pidieron a Él, enséñanos. Entonces Él dijo, bueno, voy a enseñarlos. La primera parte es así, la segunda es así. O sea, Él nos enseñó el modelo para poder orar al Padre. Así que nos dijo primero, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa es la primera parte donde yo exalto a Dios. Sí, es una manera también, es un modelo donde podemos extender nuestro tiempo de oración. O sea que tú, número uno, que no es repetir, sino comunicarnos y hablar con Dios. Y segundo, que reconocemos a Él como Padre, nos dirigimos como Padre, porque vamos a hablar con nuestro Padre y le vamos a pedir algo a ese Padre. Y en tercer lugar, este modelo es para extender nuestro tiempo de oración, porque habla de adoración, de reconocerlo como Padre, de pedir perdón, de pedir la provisión, de pedir protección y aún por otras personas. Así que en tercer lugar, el Padre Nuestro también es una forma para extender nuestro tiempo de oración. Para poder llevar un orden también, llevar un orden. Ahora, luego dice el pan nuestro de cada día. Es como que vamos por orden. Primero exaltamos todo a Dios, le pedimos que haga su voluntad en nosotros, le pedimos que venga su reino a nuestra vida, que tome el control de todo, le entregamos nuestra vida. Ahí podemos también tener un tiempo de adoración a Dios. Como decías tu papá cielo, ahí tú extiendes. Qué bueno es el Padre Nuestro, porque tú puedes ahí durar un largo rato en este tiempo donde tú puedes exaltarlo, colocar una adoración, una alabanza al Señor. Todo ese espacio cubre el tiempo de entrar a Él, de adorarlo, de exaltarlo. Y después si viene la petición. Y luego si entramos entonces en las peticiones, O sea porque hay gente que quiere entrar de una vez a la petición. Sí, no puedes pasar a la petición sin adoración. Recuerde que ese es un principio, ¿no? Que lo vemos en lo natural. Cuando un hijo quiere pedirle algo al padre, tiende primero a abrazarlo, papá te amo, esto, y es una forma de que el papá suelte el dinero. ¿Me explico? Cuando se siente como honrado, cuando se siente así como que mimado, entonces no podemos pasar en nuestra oración. Tú no puedes empezar a orar, o no debes. Vas a orar hoy a las 9.
y no vas a pasar directo a la petición sin adoración. No, primero adoración y luego petición. Porque hay que reconocer primero el cielo, reconocer al Padre, para luego pedirle a ese Padre que reconocemos. Seguro. Ese es el orden. Así debería ser el orden. Entonces es algo para anotar a todos los discípulos. En la oración no podemos pasar directo a la petición si primero no hay adoración. Eso Primero fue lo que hay que llenar primero el trono de adoración para que Dios luego suelte esa petición o escuche nuestra petición. Hay que tocar el corazón de Dios primero con la oración. Seguro. Y bueno, y después entonces vendrían todas nuestras necesidades, porque él habla aquí del pan de cada día, pero ese pan representa todas las necesidades. Ahí donde tú puedes llevar tu lista de todas tus necesidades, sean financieras, sean de salud, cualquiera, tú presentas tus peticiones al Señor. Entonces habla de Sí, el pan representa todo lo que necesita el hombre y que Dios tiene ese pan. Por ejemplo, Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. El pan en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encierra todas las necesidades de un ser humano. Y por eso el Señor utilizó la palabra pan. Pan encierra todas las necesidades. Ahora, la tercera parte que el Señor enseñó es perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ya la tercera parte sería entrar en ese tiempo de arrepentimiento, de reconocer que, bueno, ofendimos a Dios de muchas formas, y ahí donde yo comienzo a pedirle perdón al Señor, y, bueno, por mis fallas, por mis faltas, y aún ya debo también darle el perdón a otras personas. Antes de pedirle perdón a Dios, ya yo también debo haber perdonado yo también a otras personas que yo he ofendido también. Entonces es importante esta parte también de la oración. El modelo de la oración siempre nos enseña que uno tiene que estar limpio a la presencia del Señor. Por eso dice perdona nuestros pecados. Es decir, para que pases un buen tiempo, primero tenga una actitud de arrepentimiento. Que le diga, Señor, mira, hoy he hecho cosas malas, fallé, mentí, hice algo, me arrepiento de todo corazón. Perdona mis pecados. Porque en la oración para entrar a la presencia del Señor a través de la oración, el Señor nos dejó esa frase de perdona nuestros pecados para entrar limpios a tener un buen tiempo de oración con Él. Y también darle el perdón a otras personas que quizás nos hayan ofendido. Esa es la fase donde nosotros, bueno, nos arrepentimos y también perdonamos a los demás. Porque Ahora, ese modelo da a entender, por eso es que es tan extenso ese Padre Nuestro, no es una repetición, es como desglosar todas las cosas en la oración. Ese perdona a los que nos ofenden, perdonamos a los que nos ofenden. Es también reconocer que hay peticiones que no tienen esa respuesta porque nuestro corazón está malo contra otras personas. Si hay algo que tranca el que Dios te conteste la oración, es cuando tenemos algo contra el hermano. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, la Biblia dice, al hombre le habla, dice que trate a la mujer como vaso frágil para que las oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que el hombre o la persona que ora tiene que estar en paz con otros para que las oraciones no tengan estorbo. En este modelo de oración hay estorbos para que haya una oración contestada de parte del cielo. Por eso dice, tenemos que perdonar a los que nos ofenden o a nuestros deudores, para que la oración también no es solo una limpieza nuestra, sino hacia otros. Cuando la Biblia dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo, es que hay que limpiar todo el camino para que las oraciones lleguen directamente al cielo. También hay otra parte de la Biblia que habla de una parábola de un hombre que se le perdonó una deuda, ¿verdad? Y luego cuando salió se consiguió a alguien que le debía a él y él no lo quiso perdonar. Entonces ahí también habla de que es importante, si yo quiero que Dios me dé el perdón a mí, yo tengo que también aprender a darle el perdón a los demás. Esto también nos habla de que no podemos pretender ser hombres y mujeres de oración si tenemos todavía cosas en nuestra vida. No nos podemos engañar también nosotros, porque hay gente que quiere resolver todo con la oración, pero su vida no está alineada con Dios. Tiene una vida de pecado, tiene una vida inmoral, entonces él pretende quizás disfrazar todo con la oración. Se debe saber que para que nuestra oración llegue a Dios, para que Dios la pueda oír, para que Dios pueda responder esas necesidades, para que pueda agradarle a Dios, tenemos que tener una vida
limpia, una vida a cuentas, donde no tengamos raíces de amargura contra nadie, donde podamos haber perdonado al cónyuge o a cualquier persona, donde estemos totalmente libres y podamos también recibir el perdón de Dios. Por eso que en las parábolas el Señor trató ese punto, el punto de que me gusta que me perdonen, pero no quiero perdonar a nadie. Por cierto, el texto dice, el versículo dice, perdóname porque yo ya perdoné a los que me debían. O sea, yo ya tengo que ir a la oración habiendo, mire si es lo que es importante, tengo que ir ya a la oración habiendo arreglado ya mis cuentas, Sí, para que la oración no sea estorbo y para que la oración dé los resultados que yo quiero que den. Una frase importante es esta, que quiere tomar nota, es que la oración no debe estar divorciada de una vida consagrada. Es decir, yo no puedo acercarme a Dios ahí sin pedirle perdón, sin arrepentirme. No importa que yo haya cometido errores, pero es importante una limpieza espiritual y un reconocimiento de nuestros pecados. Por eso yo te enseño esto, que la oración suya, la oración mía, la oración no debe estar divorciada de una vida consagrada. Quiere decir que hay que estar a cuentas con Dios para que también Él escuche nuestras oraciones, porque también lo natural es igual. El papá que quiere bendecir al hijo dice, pero es que tú te portas mal, llegas tarde, no obedece, hace lo que quiere. No, yo no te voy a dar para los zapatos o para cualquier cosa. Da a entender que el papá requiere del hijo que le pide algo, le pide una bendición, requiere también un buen comportamiento, requiere una consagración y una obediencia. Así que la oración no puede estar divorciada de una vida consagrada. Claro, cielo, porque la oración es una conversación, es una comunicación, donde dos personas están hablando. Y así como yo le hablo a Dios, Dios me habla a mí. Así como yo le pido a Dios, Dios me pide a mí. Entonces por eso que es necesario que yo haga las cosas que a Dios le agradan para que también Dios pueda responder a mis peticiones. Ahora, esto no quiere decir, cielo, esto no quiere decir que hay gente que dice, yo no le oro a Dios porque yo soy un pecador. O hay gente que dice, usted no le puede orar a Dios porque usted es un pecador. Yo quiero decirle que los pecadores sí pueden orarle a Dios, solo que tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Para qué? Para que su oración sea escuchada y para que sus necesidades sean respondidas. Entonces, porque hay ciertas personas por allí y ciertas religiones que dicen que un pecador no puede orar. No puede orar porque Dios no escucha a los pecadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí escucha a Dios a los pecadores, a todo el que se acerca, porque todos cometemos pecados, pero si nosotros nos arrepentimos, Dios siempre nos va a escuchar. Por eso el Padre Nuestro dejó, perdona nuestros pecados. Es decir, cuando oramos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor y a partir de ese día que su oración y la mía no esté divorciada de una vida consagrada. Porque la oración también es importante que la persona quien la hace esté a cuentas con Dios. Sí. Ahora, miren, es importante porque cuando uno ora, uno sabe, y todos los que oramos sabemos que estos son como las 5 fases sobresalientes, pero en cada una hay una gran profundidad. La última parte que el Señor les enseñó a ellos fue líbranos de, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Ahí tiene que ver con no permitas que caiga en tentación. No me metas, no me dejes caer en la tentación, dice otro evangelio. No me dejes caer en tentación. Ahí está hablando de protección. Ahí está hablando de, Señor, protégeme. Señor, líbrame de las acechanzas del enemigo. Líbrame de aquellas cosas que no te agradan. Entonces es importante que dentro de la oración también uno pueda pedirle con anterioridad a Dios que Dios lo guarde de cualquier trampa del enemigo, de cualquier plaga, de cualquier enfermedad, de cualquier situación que pueda venir. Muchas veces nosotros no estamos protegidos por eso. Primero porque no oramos. Hay mucha gente que no ora y tenemos que entender hoy la necesidad de orar. Si los apóstoles estaban tan interesados en aprender a orar, aunque ya ellos oraban porque algunos eran discípulos de Juan el Bautista y él lo había enseñado, pero ellos querían saber más y aprender más, porque ellos entendían que la oración era clave en su vida. Una persona que aprende a orar y que sabe orar es exitosa, porque tiene una relación genuina con Dios, pero cuando lo aprende a hacer bien. Así que la última faceta es, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Tiene que ver con protección y con liberación. Entonces, si te das cuenta, oración no es solo petición. Oración es adoración, es pedir perdón por nuestros pecados, es perdonar también a quienes nos han hecho daño,
Petición, oración también es protección. Oración también es reconocimiento de un padre. Es decir, orar no es solo pedir, orar también es e incluye todas estas cosas. Por eso, cuando tú las tomas en cuenta, adoras, pides perdón, reconoce que Dios es Padre, tu oración se extiende a un tiempo y puedes pasar. Y se hace completa. Yo creo que es bueno seguir el modelo porque se hace completa. Cuando aprendemos a orar con el Padre Nuestro, podemos decir, hice una oración completa. Adoré a Dios, exalté a Dios, reconocí su grandeza, su poder, le pedí mis necesidades, me arrepentí, me puse a cuentas con Él, pedí por la protección de Dios, pedí para que me guardara, pedí para que me librara. Entonces cierra diciendo, otro evangelio cierra diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración completa, es una oración, como dices tu cielo, es muy amplia, por eso tú puedes tener la habilidad de poder ampliar cada una de estas fases, ¿verdad? Pero el que aprende a orar así es completo. Entonces, cubre todo. A todos nuestros discípulos, a los que nos ven a través de Maná TV y a las redes sociales, si usted está tomando nota, oración es reconocer a Dios como Padre, pedir perdón por nuestros pecados, adoración, protección y petición. Así, si tú tomas en cuenta todo, vas a pasar un buen tiempo de oración a Dios y cumple con todas las cosas que el Padre Nuestro nos dejó. Así que el Padre Nuestro no es un modelo de repetición, sino que es un modelo para poder reconocer todas las cosas que tenemos que reconocer delante del Señor. Pero Jesús dijo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. La Biblia no menciona el nombre de ese lugar, solo dijo un lugar. Y Lucas, que es un médico, porque el lugar puede ser cualquier lugar, en la casa, puede ser el cuarto, puede ser la sala, puede ser la cocina, pero la oración es un lugar. Aquí en la iglesia donde estamos, en el vehículo donde usted está, si hay algo más que aprender hoy para todos los discípulos, es que el lugar, la oración es un lugar donde nosotros reconocemos que Dios es el Señor, donde nos podemos acercar ahí. La Biblia dice que estaba Jesús orando en un lugar y Lucas lo dejó así para no marcar un patrón de que hay un lugar específico, porque la gente lo puede hacer en el carro, en la casa, en la sala, donde un momento especial para orar, hasta en una cola, en un hospital, todos podemos orar, porque la oración es simplemente, yo puedo colocar esta silla aquí y arrodillarme y empezar a orar. Ese es un lugar. Pues tú elige un lugar donde crea una atmósfera para poder orar al Señor. Así que dice que estaba en un lugar orando. Así que puede hacerlo en cualquier lugar. Es importante entender eso hoy, que nosotros disfrutamos hoy de eso, cielo. Hoy en día tenemos esa bendición de poder orar en cualquier lugar. Antes no era así. Antes todo el mundo tenía que ir a Jerusalén a orar. No era como hoy, que tú oras en cualquier lugar. Después de que Cristo vino, Jesús nos enseñó que puedes orar en cualquier lugar. Es bueno que tú acomodes la atmósfera, de que no haya interrupción, de que tú puedes tener ese tiempo privado. Por eso la Biblia dice que tú te debes encerrar en tu cuarto, cerrar la puerta y orar a Dios ahí en tu cuarto. O sea, habla también de un lugar, habla de un tiempo privado, un tiempo que tú puedas escoger para tener libertad, donde no haya interrupciones, un lugar cómodo, preparado para que usted pueda tener ese tiempo con Dios bien hermoso. Por ejemplo, Jesús no estaba en ningún templo en ese momento. Él no estaba en ninguna sinagoga. Él estaba en un lugar. Él estaba en un monte. En un monte, me explico, y un lugar específico. Pero estaba en un lugar. Simplemente eligió un lugar para orar. Usted puede hacerlo ahí donde está, en su casa, al frente del televisor, al frente del celular. Ahí en la sala, elige un lugar para orar. Y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, en medio de ellos para orar. Solo usted tiene que acercarse a Dios y creer que hay ese Dios. Que cuando oras, afirma su existencia. Que cuando oras, tú afirmas, dice, el que se acerca, ese es orar. Porque nos acercamos
por medio de la oración. Yo quiero decirle que usted puede hacerlo ahí mismo donde está y hacerlo a partir de hoy. Y si extiendes tu oración con las cosas que estamos mencionando acerca del Padre Nuestro, pasarás un buen tiempo y un mayor tiempo en la oración con Dios. Sí, muy bueno. Ahora, estaba revisando aquí lo que el Señor Jesús les terminó de hablar a ellos, porque no solamente les enseñó la oración del Padre Nuestro, sino que le dio ciertas características importantes de la oración. Porque él habla aquí de alguien que vino a tocar la puerta a su amigo, y su amigo ya estaba durmiendo con sus niños en su cama, ¿verdad? Pero él comenzó insistentemente, porque él dice: me llegó una visita, no tengo nada que darles de comer, necesito que usted me ayude. Y le tocó. Entonces también el Señor da como que la característica de la oración es la persistencia. Es importante que aprendamos también que la oración tiene que ser persistente. Este amigo fue inoportuno, dice que él fue inoportuno, llegó en el momento menos adecuado, pero fue tanto su insistencia que el amigo se paró y le dio los panes para que él atendiera a su visita. Entonces el Señor también nos habla no solamente de la oración, de la necesidad de la oración, segundo, del modelo de la oración, sino tercero, de la persistencia en orar. Hay gente que comienza a orar por algo, por la familia, por los hijos, por una enfermedad, por una situación, y empiezan y nunca más continúan. Es importante saber que la oración tiene que ser persistente, porque Dios está mirándolo a usted y Él tiene que verlo a usted persistente, que usted quiere eso que usted está pidiendo a Dios. Si usted es persistente, si hay gente que es persistente en la oración, va a haber resultados en la oración. Y persistente es pasar tiempo. Persistente es que oras hoy y oras mañana y vuelves a orar pasado mañana y sigues orando hasta que Dios responda a esa petición. Por eso hay que ser persistente como este hombre, toque hasta que el que estaba arriba dijo: si yo no bajo a responderle, él va a seguir tocando toda la noche. Mejor bajo, le doy los panes y le respondo al que estuvo tocando. Así es la oración. Hay que orar y orar hasta que el Señor vea que de verdad usted quiere lo que le está pidiendo. Y también yo veo también que también dice el término inoportuno. Inoportuno quiere decir que usted puede orar también en cualquier momento. Este hombre llegó a la hora en que ya estaban durmiendo, ya estaban acostados en cama. Esto demuestra también que tú puedes orar en la madrugada, tú puedes orar en el amanecer, tú puedes orar en la noche. O sea, para Dios tú no eres inoportuno. Para Dios no somos inoportunos. Hay gente que dice: ay no, si Dios está ocupado con otra persona. Hay gente que, escuché a alguien que me dijo: yo no le pido a Dios porque es que Él debe estar ocupado con tanta gente. Y yo le decía: tú no conoces la palabra, tú no la conoces. Para Dios nosotros nunca somos inoportunos. Si tú le pides a Dios en cualquier momento, sea en el momento de la crisis, sea en el momento de tu gozo, sea en el momento de tu amanecer, en cualquier momento, sepa que Dios siempre va a estar allí pendiente de tu oración, va a escucharte, va a oírte. Dios es grande, Dios es sobrenatural, Dios escucha a todos, ¿verdad? Y es importante saber que no importa que seamos inoportunos, hay que hacerlo. A todas las personas que nos ven, recuerden que hoy es día discipulado. Es un momento para anotar, para interactuar a través de Maná TV, que nos ven. Familias que de pronto no están en el discipulado en la iglesia y apenas están viéndonos, no, nunca han ido a la iglesia. Esto también es para ustedes. Pero hay gente que tiene preguntas, que nos envían a través de las redes, por mensaje de texto. La pregunta es: ¿cómo hago para motivarme a orar? Casi no puedo orar. Y esto me recuerda un texto bíblico. Bueno, primero quiero decirle: a todos nos pasa eso. A todos nos pasa. No te angusties, no te vayas a morir, no te preocupes. Oh, no. A todos nos pasa. La Biblia dice esto. Escúchame. La Biblia dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, la carne no se resiste, ella se contrae cuando usted quiere orar. Por ejemplo, ¿cómo se contrae? Usted va a hacer un ejercicio, va a alzar pesa, va a trotar, va a hacer flexiones y cuando lo hace, te levantas, aquello, lo otro y lo haces. Pero cuando decides orar, arrodillarte, ¡pum!, te duele, porque la carne para eso es débil. No, yo no quiero orar, yo quiero es trotar o caminar o comer. La carne es débil,
para orar. Y es bíblico, la Biblia dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo hago para motivarme a orar? Casi no puedo orar. Una de las cosas que hay que hacer en el nombre del Señor es someter la carne al espíritu, a la oración. Someterla. Y es que usted le diga, hoy voy a orar. Así tenga sueño. Una de las experiencias y una de las recomendaciones para el que, ¿cómo hago para motivarme a orar? Algo que yo hago. Y cuando años anteriores más flojera me daba para orar, hoy no tanto es así. Yo leía la Biblia caminando y oraba caminando, porque si me arrodillaba iba a empezar a orar, a orar, a orar, a orar y a orar. Entonces, ¿cómo te motivas a orar? Haga algunas prácticas, ore caminando. Apague el celular, cierre la puerta, porque la Biblia dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así que hay algunas cosas, aquellas personas que nos escriben, ¿cómo hago para motivarme a orar? Casi no puedo orar. Cosas sencillas como las que le digo, sencillas, prácticas. Ore caminando. Ahí también me gustaría darle alguna recomendación, cielo. Como decías tú, eso le pasa a todos nos pasa, pero eso es como todo. Si tú te acostumbras, si tú acostumbras a tu carne, David dijo en uno de los salmos, mi alma está pegada a ti y mi carne te anhela. O sea, es como contraproducente, porque el texto dice que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Pero ya David tenía tanto el ejercicio de la oración, la disciplina para orar. Uno cuando uno quiere aprender a orar, tiene que primero saber por necesidad, por disciplina. Si uno se organiza y uno dice, bueno, voy a establecer un horario fijo, ¿verdad?, para orar, y usted lo estipula, voy a crear una atmósfera, de repente pone tu música bien linda, eso va a despertar tu espíritu, tu carne va a sentir ese deseo. Si tú acondicionas el lugar, o sea, todos esos son pequeños detalles que usted puede hacer para llevar a tu carne a querer orar. Entonces, todo es que tú te disciplines con un tiempo, busques un lugar. Todos comenzamos en la carne a orar, comenzamos ahí, pero uno poco a poco se va metiendo hasta que le agarra el gusto, el sabor a la oración, vive momentos lindos con Dios. Cuando yo me voy también preparadito, si usted por ejemplo ya aprendió el Padre Nuestro y usted dice, me llevo todo organizadito, bueno, ya tengo las peticiones, ya sé qué es lo que me voy a arrepentir, usted lleva todo organizadito, también eso ayuda mucho, porque a veces pasa que nos da flojera orar es porque no sabemos cómo orar. Segundo, no tenemos un lugar para hacerlo, no tenemos un lugar privado, no tenemos un ambiente para hacerlo, no tenemos. Entonces cuando tú acomodas todo eso, más la necesidad y todo esto, te vas a dar cuenta que tú lo puedes hacer. Lo que tienes que vencer la carne, tienes que vencer esa flojera, tienes que preparar todo el espacio y no importa si empiezas orando 5, yo comencé orando 5 minutos y para mí 5 minutos era largo cuando yo comencé a orar. Hoy en día me pasan horas orando y yo me deleito en la oración, pero comencé con 5 minutos, ¿verdad? Entonces es bueno que comiences, lo importante es que comiences, que vaya aumentando, que hagas, ¿no?, ¿no? todo lo que tengas que hacer, seleccionar el lugar, preparar la atmósfera, el ambiente, la música, la palabra, tener una lectura bíblica que hable de la oración, o sea, estimularte, tienes que estimularte. Cuando tú lees, por ejemplo, algo de la Biblia que habla de la oración, tú te estimulas y tú dices, sí, tengo que hacerlo. Cuando tú pones música de adoración, tú te estimulas. Cuando tú tienes un ambiente lindo, hermoso, tú te estimulas. O sea, lo importante es pensar todo eso y te vas a dar cuenta que vas a poder tener tiempo lindo con el Señor. No, y que la Biblia dice, el espíritu está dispuesto. Quiere decir que una parte de nuestro ser quiere orar. Sí. Y hay que usar esa parte. La carne no quiere, ella es débil, pero dice el espíritu está dispuesto. Quiere decir que usted puede orar a cualquier hora, porque el espíritu está dispuesto. Y crea que usted puede orar porque hay una parte dentro de ti, de ese ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Hay una parte de tu vida que sí quiere orar, que es la parte inmaterial, es la parte intangible. El espíritu sí quiere orar y ese es el que te va a ayudar a orar. Simplemente te digo algo, casi no puedes orar. ¿Cómo hago para motivarme a orar? Yo te digo algo, simplemente hágalo. Cierre la puerta, apague el celular o ponga música, quite las interrupciones
y simplemente hágalo, porque el Espíritu está dispuesto y va a someter la carne a que lo haga. Mi esposa, por ejemplo, yo la veo orando y yo de una vez me pongo a orar, porque ella me motiva, como los discípulos vieron a Jesús orando. Luego cuando él se paró le dijo: enséñanos a orar, queremos hacer lo que tú haces. Y mi esposa ora, y yo cuando la veo orar, yo digo: aquí nos toca que también orar, porque la oración es algo individual. La oración es personal. La oración, cada quien tiene que orar personalmente. Sí, todos los creyentes deben aprender a orar y deben orar. Eso es una gran necesidad para nosotros, para estar en victoria, para estar a cuentas con Dios, para tener una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios. Yo creo que también es importante recomendarle algo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque Él va a poner un sentir en ti y te van a dar ganas de orar. Y cuando te den ganas, vaya y hágalo. Es importante que cuando tú sientas el deseo de orar, para todo lo que estés haciendo y métete en el cuarto y comienza a orar. Esas son las oraciones más lindas que vivimos, porque es cuando el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu para que lo hagamos. A veces Él me toca a mí en la madrugada y yo lo hago. A veces me toca en la tarde y yo lo hago. A veces me toca en la noche y yo lo hago. Es importante que cuando Él nos incline a buscar a Dios, porque Él quiere hablar con nosotros, porque Él quiere que estemos en su presencia, porque Él quiere llevarse nuestras cargas, usted tiene que hacerlo automáticamente. Si no, si usted no es sensible a esa voz, entonces te va a ser más difícil. A todos los discípulos de las escuelas, a todos los que nos ven a través de Maná TV, nos escuchan, Maná Radio y las redes, y sobre todo los discípulos, si usted ora para ir terminando esta lección, si usted ora 10 minutos, propóngase a hacerlo 20. Si usted ora ya 20 minutos, propóngase a hacerlo 40. Y si ya usted lo hace 40, propóngase a hacerlo 1 hora. Pero lo que queremos decirte, el Padre Nuestro, practicado en toda su extensión, va a aumentar tu tiempo de oración. Si oras 10 minutos y te quedas con 10 minutos, nunca disfrutarás de un deleite, porque no hay deleite en 10 minutos. No hay deleite. Es un inicio, no hay un deleite, hay un inicio. Entonces es importante que usted hoy se proponga: bueno, yo soy nuevo creyente, o bueno, producto de esta situación que vive el país, yo estoy viendo esto porque necesito buscar a Dios. Yo te digo algo: comienza tú orando al menos 10 minutos por tu familia, una oración práctica de reconocerlo como Padre nuestro que está en los cielos, de pedirle perdón por los pecados que hayamos cometido, de pedirle protección a Él en este tiempo, que nos cuide, hacer su petición a Él. Porque hablar, no necesitas tener 5 años de cristiano, necesitas simplemente buscar un lugar, reunirte con familia o tú solo y hablar con Dios, y hay uno que escucha lo que tú estás diciendo. Sí, yo creo que ahorita en este tiempo que estamos viviendo es muy importante aprender a orar, ¿verdad? Y cierra diciendo el Señor Jesús: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que llama, se le abrirá. Yo creo que ahorita estamos muy urgidos de que Dios responda a nuestras oraciones. Tenemos que orar mucho al Señor por su protección, tenemos que orar mucho a Dios ahorita por su provisión, ¿verdad? Porque todos estamos en nuestra casa y no estamos produciendo muchos. Así que tenemos que pedirle mucho a Dios por su provisión. Tenemos que pedirle a Dios por su sanidad, para que nos sane, para que nos proteja. Entonces yo creo que este tema de la oración es muy importante, que nosotros aprendamos a orar y nos activemos en la oración. Ahora que estamos en casa, que tenemos más tiempo, debemos organizar y aprovechar lo máximo para estar con el Señor. Yo sé que muchos estamos en casa comiendo, viendo televisión, haciendo muchas distracciones, haciendo muchos arreglos, muchas cosas. Pero yo les recomiendo que también organicen un buen tiempo de oración. Ojalá temprano en la mañana, tengan un tiempo también en la tarde, tengan un tiempo en familia en la noche, pero tratemos de aprovechar este tiempo que estemos en casa, porque estamos ahorita en cuarentena. Aprovechemos orar, aprovechemos lo máximo para estar con Dios, para leer su palabra, para orar en familia, para estar en la presencia del Señor, porque estoy segura que si usted pide, Dios le dará. Si usted busca a Dios, hallarás. Y si tú llamas a Dios, Dios te abrirá. Amén, porque termina diciendo la palabra: porque qué padre que su hijo le pida pan, le dará piedras.
O que le pida pescado, le dará serpientes. Pues quiero que sepan que todo lo que usted siendo malo le dan a sus hijos cosas buenas, cuanto más el Padre Celestial, que es bueno, le dará el Espíritu Santo a quien los pida. Las preguntas siguen llegando. Ajá. Aquí tenemos otra pregunta, los que nos ven, los que nos ven. ¿La oración depende de la voluntad de Dios? Buena pregunta. Esto me acuerda un pasaje bíblico. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En la vida de Jesús, en la naturaleza humana de Jesús, Él quería que, si se podía evitar ir a la cruz del Calvario, que se hiciera. Pero dijo, si no se puede evitar, que no sea como yo digo, sino como tiene que ser. Pero si usted observa en el huerto de Getsemaní, Jesús, en un tiempo de angustia, le dice al Señor: Señor, yo sé que tengo que ir a la cruz, pero si es tu voluntad que pueda evitarse eso, que se haga. Si no, hágase conforme a tu voluntad. Mire a Jesús, aún en angustia, Él pidió la voluntad de Dios. Y algo más, hubo una respuesta de Dios conforme a la voluntad de Él. Jesús fue oída su oración, no para librarlo de la cruz, sino para darle fuerzas para ir a la cruz. Son dos cosas diferentes. Entonces, note que se hizo la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, fue escuchada, solo que la respuesta vino conforme a la voluntad del Padre, pero la oración fue contestada. Sí. Ahora, yo pienso también que tú haces tu petición, tu oración, ¿verdad? Hay otra parte de la Biblia que dice que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, también será hecho. Yo creo que Dios termina haciendo la voluntad de Él. Yo le hago la petición, Dios me termina dando lo que yo le pide, ¿verdad? Quizás no es la forma en que como yo lo quería, pero Dios termina también concediendo la petición que yo estoy haciendo, cielo. Porque a veces pasa que la gente ora a Dios porque haga algo en su vida, ¿verdad? Y Dios lo hace, pero no quizás como esa persona creía que lo iba a hacer, o de la forma que lo iba a hacer, pero Dios termina también cumpliendo nuestras oraciones. O sea, lo que queremos decirte es lo siguiente con respecto a la pregunta: ¿la oración depende de la voluntad de Dios? Sí. Escúcheme bien. Seguro que sí. Una de las cosas que usted debe comprender es lo siguiente: todas las oraciones tienen respuestas. Si usted ve esa oración tuvo una respuesta, solo que fue una respuesta conforme al cielo. El ángel vino y le dijo: aquí estoy a tu oración, te fortalezco para que sigas adelante. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, Jesús dijo: yo voy a orar por ti, pero no voy a orar para que Dios te saque, porque Dios ha permitido que eso venga. Yo voy a orar es para que tu fe no falte. Si tú te das cuenta, ¿la oración depende de la voluntad de Dios? Sí, claro, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero recuerda, Dios responde a las oraciones. Lo hizo con Jesús, pero lo hizo conforme a la voluntad de Él. Siempre tu oración tendrá una respuesta. Ahora, yo también quisiera decir algo ahí, cielo. Si yo voy a hacer una oración a Dios y yo sé que dentro de su palabra eso no está bien, Dios no la va a conceder. Vuelvo y repito, cielo. Si tú le haces una oración a Dios, ¿verdad? Y usted sabe que esa oración no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a su palabra, usted no la va a recibir. Por ejemplo, alguien dice: Señor, yo te pido que me des a aquel vecino. O sea, que el vecino está casado. O sea, eso no está bien. O sea, yo estoy pidiendo a Dios algo que no puede ser. Entonces, a veces hay personas que piden en sus oraciones, hacen oraciones incorrectas, hacen oraciones dice la Biblia que muchos piden para sus deleites y sus caprichos, y por eso Dios no les responde. Entonces hay que también revisar que si la oración que usted está haciendo a Dios va conforme a su voluntad también. Hay que revisarla. Porque si está cumpliendo los principios de la palabra para poderla. Aquí dice: ¿por qué muchas veces oramos y no tenemos respuesta? La pastora dijo algo, la esposa. La Biblia dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Me explico? Un ejemplo sencillo: una persona pide una camioneta,
pero no tiene el carácter, o un carro no tiene el carácter ni la madurez para poder tener esa camioneta o ese carro, porque se va luego a hacer cosas indebidas, se va a la playa, hace lo que quiera con el vehículo o no lo cuida. Entonces, ¿por qué muchas veces oramos y no tenemos respuesta? Porque lo que pedimos muchas veces no tenemos el carácter para recibirlo. Usted tiene que decirle: Señor, si yo no estoy preparado para tener un buen carro, un buen negocio, porque no tengo el carácter, lo voy a dañar, me voy a chocar, voy a salir corriendo a 200 kilómetros por hora, Dios no te va a dar una respuesta de una oración para matarte, sino para bendecir. Entonces, una razón por la cual oramos y no recibimos respuesta es porque lo que pedimos no tenemos el carácter para recibirlo. O sea, yo te digo hoy, dile al Señor: aumenta mi carácter y mi madurez en la vida para sostener lo que tienes para mí. Y en segundo lugar, ¿por qué muchas veces oramos y no tenemos respuesta? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque usted debe saber que hay cosas que se piden en el orden correcto, como le dijo la pastora. Yo no puedo pedir una mujer cuando ya esa mujer le corresponde a otro. No puedo pedir esas cosas, no tienen orden. Entonces, ¿por qué muchas veces no oramos y no tenemos respuesta? Uno, porque no tenemos la madurez para recibir lo que pedimos, y dos, porque no pedimos en orden del Señor. Y tú tienes que mirar que la oración tuya tiene orden y usted está levantándose en carácter para recibir, porque es importante para Dios eso, porque Dios quiere responderte, entregarte las cosas, darte las cosas, pero que usted pueda sobrellevarlas en el tiempo. Ahora también hay otra cosa, ¿no, cielo? Que a veces las respuestas de Dios son no. A veces las respuestas de Dios son no. Claro. No. Estamos acostumbrados a que son solamente sí, pero hay no de Dios también. Es como el papá que el hijo viene y le pide algo y le dice no. Y él está acostumbrado que siempre le dice que sí. Y el hijo sigue allí encaprichado. Y a veces los papás doblegamos porque el hijo se puso intenso. Yo doblego y le digo sí, pero yo sé que no está bien. Entonces Dios no. Dios dice no, es no, y es no. Y a veces la gente agarra y le da. Y a veces Dios dice, bueno, yo digo que no, pero si usted quiere. Y la gente a veces se va y se estrella. Entonces es importante saber que también a veces Dios dice no. A veces sus respuestas son no. Entonces, ¿por qué a veces no recibo respuesta? Siempre esté pendiente. Si estoy pidiendo algo, para yo tenerlo, tengo que mirar si tengo la madurez para hacerlo. Porque los mismos hijos, el hijo le dice: papá, usted tiene suficiente dinero, cómprame un carro, dame un celular. Pero usted dice: no, se lo doy, no tiene madurez, es un niño, eso va a ser peligro. Usted no se lo da. Así también es nuestro Dios. Y por supuesto, lo que dice la pastora. Aquí también tenemos una más profunda. ¿Cómo saber si oramos desde el espíritu o desde la carne? Yo lo dije hace rato. Todos comenzamos orando en la carne. ¿O no? Todos comenzamos orando en la carne. Pero a medida que nos vamos metiendo, nos comenzamos a ser dirigidos por el espíritu. Y terminamos haciéndolo en el espíritu. Ahí es donde uno se da cuenta. Pero todos comenzamos en la carne. Sí. Una de las cosas que dice el salmista es con respecto a esto, si es del espíritu, es de la carne. Ustedes comprenderán, como dice la pastora, comenzamos en la carne. Pero ¿cuándo usted sabe que ora en el espíritu? Uno, hay muchas. Cuando hay un deleite. Cuando hay un deleite, o sea, usted está orando y ora y fluye y le salen las palabras y tal y lo otro y aquello, y te quebranta delante de él, y suena el teléfono y no te importa y sigues orando. Es decir, una forma de ver que está orando el espíritu es cuando hay un deleite. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Es en el nivel de deleite donde vienen las respuestas, porque la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que una forma de saber que está orando en el espíritu es en el deleite. Y una segunda es cuando usted está orando
un motivo de oración colocado por Dios en tu corazón, que Dios te levantó a una hora específica, te inquietó por algo y comenzaste a orar por ese algo, y lo hices tan fervientemente porque fue algo que Dios colocó, entonces lo va a hacer desde el Espíritu porque fue colocado. Hay gente que Dios la para en la madrugada o la inquieta por algo y dice, no, me voy a orar porque Dios me colocó esto, que orara por Venezuela, que orara por esto, que orara por fulano. Cuando lo hace bajo una dirección de Dios en un caso específico, esa oración va a ser en el Espíritu. La otra parte, o si va a decir algo del Espíritu o de la carne. No, del Espíritu. Del Espíritu. Siempre es importante saber que la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a nosotros para orar, para que oremos conforme a Él. Entonces es importante que también, para yo saber si estoy orando en el Espíritu o en la carne, yo debo también pedirle al Espíritu de Dios que me ayude, ¿verdad? Eso me va a dar a mí la seguridad de que mi oración va a ser en el Espíritu. Si usted antes de orar le dice, Señor, Espíritu Santo, toma mi vida, toma mis palabras, toma este momento, toma todo, toma mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, tómalo, Señor, direccióname en este tiempo de oración, tenga por seguro que el Espíritu está ahí dispuesto y Él va a comenzar a ayudarte. Y te vas a dar cuenta que a veces no eres ni tú, dices yo, ¿por qué dije eso? ¿Y por qué oré esto? Porque ya está, el Espíritu ha tomado tu espíritu y estás orando en el Espíritu. Y eso va a fluir y fluir. Y cuando te das cuenta el tiempo te pasa porque tú estás ahí tomado. Es una señal también de que estás orando en el Espíritu. La otra pregunta es, o en la carne, esa es más fuerte. Una de las cosas, le hablamos por lo menos 3 cosas, con la tercera que dijo la pastora, deleite. Cuando uno se deleita, cuando hay deleite, la oración del Espíritu. Cuando es un motivo colocado por Dios, una inquietud fuerte, tú vas a orar en el Espíritu. Y la que acaba de mencionar la pastora, estoy hablando para que puedas anotar, o en el Espíritu o desde la carne. Cuando hablamos de la carne, seguramente van a estar involucrados sentimientos y emociones. Por ejemplo, una persona herida va a orar desde la herida, desde la carne. ¿Me explico? La persona va a decir, Señor, ya no aguanto este hombre, o te lo llevas o te lo mando, ya no sé qué hacer, Señor, cámbialo. O sea, es una persona que está orando como desde la carne, porque ora desde una herida o desde una ofensa. Eso es orar desde la carne, ahí no hay espíritu, simplemente está orando desde algo que está viviendo, que le hicieron. Y por eso esa oración no va a ser contestada y va a ser no es del Espíritu. No es del Espíritu. Otra de la carne es cuando yo quiero pedir algo en contra de otro. Que por ejemplo yo le diga, Señor, que lo boten del trabajo porque se metió con un hijo de Dios, porque se metió conmigo, que eso le salga mal, que se le cierren las puertas. Esa oración no solo es de la carne, esa oración es brujería, porque brujería es cuando yo voy a otro para que le haga una oración en contra de otro, y hay que tener cuidado con eso. Orar desde la carne es cuando yo pido mal para otro. Orar desde la carne es cuando lo hago desde una herida que me causa aquí, o de una molestia que hay en mi corazón. Eso es cuando una persona ora así. Cuando una persona ora desde la carne es cuando su oración en sus palabras es calumnia contra otros, es hablar en contra de otros. Oremos, por ejemplo, se reúne con otros, vamos a orar para que eso no se le dé a esa persona. Por ejemplo, por nosotros gente ha hecho oraciones contrarias, como la primera vez que hicimos un congreso, llegó a mis oídos, pastor, acabo de venir de orar, de hablar con alguien, me dijo, estaban orando para que no se le diera el congreso. Esa es una oración desde la carne y desde el ocultismo, es una oración contraria. Esas son oraciones de la carne, así como le dijimos. Desde la carne es cuando se ora desde una herida, una molestia, cuando desde emociones y sentimientos afectados, cuando pedimos mal contra otro y cuando nos ponemos de acuerdo con otro para pedir que algo no se le dé a una persona. No haga esas oraciones, esas son oraciones de la carne. Y las del Espíritu
es cuando hay un deleite. También la oración de la queja, ¿no? Hay gente que lo que hace es quejarse y sus oraciones, también las oraciones que vienen desde Vuelvo la a queja. repetir porque Las oraciones que vienen desde la queja también son oraciones desde la carne o desde la necesidad. Llegan a Dios y es quejándose, maldiciendo, murmurando, renegando. Esas oraciones son desde la carne. Usted sabe que cuando venimos a Dios tenemos que venir humillados, ¿verdad? Y si estamos necesitados de Dios, bueno, tenemos que ir con un corazón sano para ir a la presencia del Señor. Porque el Señor nos conoce. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. O sea, Dios sabe lo que usted va a orar. Ya Dios lo sabe. Por eso la Biblia dice, deleítate en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas y aún tú ni le presentas tus necesidades, sino te deleitas en Él, tenga por seguro que ya Dios conoce tus necesidades y Dios te la va a resolver, te la va a conceder. Lo importante es, como dices tú, aprender a orar de la forma correcta. Ok, mis hermanos, discípulos, maestros, todas las personas que nos ven dentro y fuera del país, recuerde que mañana continuamos acá a las 6 de la tarde. Es nuestra reunión de liderazgo que teníamos aquí presencial y otra vez vía online. Mañana el tema sí es para liderazgo, un tema en otra dirección, otro más profundo, y es para fortalecer a los líderes, a los empresarios, a los profesionales, a los que tienen cargos públicos, responsabilidades de liderazgo de algo. Los temas de los martes es para liderazgo, donde se hablan cosas profundas. Mañana a las 6 de la tarde, mañana martes, y el jueves también a las 6 de la tarde. Estamos comenzando un poco más temprano, ¿no? Sí. Que la semana pasada, para que la gente sepa también de esos cambios de horario. Hemos estado conectados desde Chile, Estados Unidos, España, Villa de Cura, Rafael Urdaneta aquí en Cagua, La Haciendita, Los Joveros, Palo Negro, Manuelita Sáenz, Corinza, Cunaviche, Ciudadela, Ciudad Jardín, Barrancón, 12 de octubre, Chamán. Así que a todos les bendecimos, a los discípulos, escríbanle a su maestro y el maestro lo va a publicar, lo va a enviar a nosotros, a los WhatsApp, de lo que aprendieron y sobre todo de las preguntas que también hicieron para ver si las respuestas que le dimos fueron captadas por ustedes. También es importante que usted practique esto que hemos aprendido. Yo creo que si usted agarra esto hoy y lo practica, practíquelo, comencemos a orar. En este tiempo necesitamos orar muchísimo, porque yo sé que la oración dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración bien hecha, una oración bien direccionada, una oración persistente, una oración con fe, una oración a Dios correcta puede cambiar el curso de muchas cosas. Por eso es que la oración eficaz del justo puede mucho. Conviértate en un hombre y una mujer que saben orar, porque eso va a mover la mano de Dios y va a traer grandes bendiciones a su vida, va a traer respuesta a todas sus necesidades. Así que a todos los discípulos y maestros y a todos los que nos ven, esperamos que sigan en el Señor. Usted que está en el módulo 1, 2, 3, 4, 5, que vino al encuentro, pero no puede estar en los discipulados por la situación que vivimos. Siga adelante con Dios, siga discipulándose. Hoy queremos orar por todos ustedes, para que Dios los bendiga y bendiga a todos los que nos ven en cualquier lugar y en cualquier país. Padre, oramos por la palabra que se ha predicado hoy. Oramos para que todos los discípulos, primeramente, de los módulos, sean fortalecidos en el nombre del Señor. Oramos para que tú los guardes y para que permanezcan en el Señor siempre. Enviamos una palabra de bendición sobre todos los discípulos, sobre los maestros que les enseñan, que los cuidan, que les envían mensajes. Oramos por los maestros y los tutores, para que sean consolidadores en este tiempo, para que sean cuidadores en este tiempo. Que cada maestro y tutor ejerza el cuidado pastoral sobre los discípulos. Oramos por los nuevos creyentes para que tú los bendigas. Y a toda la iglesia y a todos los que nos ven, hoy, Señor, que la oración, Padre, forme parte de nuestra vida. Sea un estilo de vida para todos nosotros. La oración va a aumentar el tiempo en nosotros.
Hoy oro para que nuestro tiempo de oración, para que todos los que nos ven aumenten su tiempo de oración. Oramos, Señor, para que todos los días oremos, Padre. Todos los días busquemos a Dios. Oro, Señor, como dice el libro de Malaquías, Señor, de Zacarías, derrama un espíritu de oración sobre el pueblo. Derrama un espíritu de oración en medio de este tiempo. Que familias se levanten a orar. Que discípulos, líderes se levanten a orar. Todos en Venezuela oremos al Dios eterno, porque la oración afirma la existencia de un Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendecimos desde la iglesia cuadrangular en Cagua, desde nuestro ministerio, el apóstol evangelista Yara, la pastora y profeta Luz Marina. Los bendecimos en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Saludos para la gente. Bueno, bendiciones para todos. Qué bueno que hayan estado allí con nosotros. Esperamos que esto les haya quedado guardado en su corazón. Esperamos que lo pongan en práctica y esperamos que puedas experimentar tiempos con Dios hermosos. Que hagas de la oración un deleite en tu vida. Que hagas de la oración un estilo de vida. Que hagas de la oración tu mejor relación, tu mejor tiempo. Yo sé que Dios está allí dispuesto para siempre estar contigo. Así que te animamos a que ores, te animamos a que pongas las peticiones delante del Señor y que creas que el Señor va a responder cada una de ellas. Todos los televidentes de Maná TV, bendiciones, y Maná Radio y a todas las redes. Dios les bendiga. Dios les Bendiciones guarde. para todos.